Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. Ya estamos en nuestro devocional número 22 del libro de Levítico de la serie de Pentateuco. Esta mañana nuestro devocional lleva el título Una vez por año. Vamos a leer dos capítulos en el libro de Levítico, capítulo 16 y capítulo 17. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en la versión Reina Valera 60, vamos a hacer esta lectura. Dice la palabra de Dios: Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá con las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo dentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y lo esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera que hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar. Hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí.
Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel llevará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemará en el fuego su piel, su carne y su estiércol, y el que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día será expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Levítico capítulo 17. Habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles: esto es lo que ha mandado Jehová: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre. El tal varón sangre derramó, será cortado el tal varón entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado, y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia, y si no lo lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Bien, en esta ocasión estamos revisando esta porción de la palabra que corresponde a una vez por año. Sí, eran muchas las fiestas importantes y los días especiales que celebran los israelitas a lo largo del año, pero había un día que se destacaba por encima de los demás. Se le conocía como el día de expiación. Expiación significa que tú y yo merecemos el castigo y el enojo de Dios porque lo ofendimos con nuestros pecados, pero Él entregó a su Hijo Jesús a la muerte como nuestro sustituto para darnos perdón, quitar la culpa y sentirse Él mismo satisfecho al solucionar nuestro problema.
¿Cuándo era que se celebraba esta fiesta? Podemos revisarlo ahí en el capítulo 16, versículos 6 y 11. Dice: y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. También el versículo 11: y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. ¿Sí? ¿Y cuál era el significado? Falta un último versículo, también el versículo 21 y 22. Dice: y pondrá Aarón en sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Sí? Estamos viendo que hay una celebración especial ahí en el versículo 29, olvidé comentarlo. Dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo de los días. A los 10 días del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Había un lugar específico dentro del tabernáculo que debía ofrecer el sacerdote la sangre de los animales sacrificados, ¿sí? Vemos ahí que en el versículo 2 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón y a tu hermano que no en todo tiempo entra en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo pasaré en la nube sobre el propiciatorio. Del versículo 12 al 15 dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y le llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego la sangre del becerro y la rociará sobre su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio. Esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Había una actitud también que el pueblo debería de tomar. Lo vemos ahí en el versículo 29 a 31. Dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, en la fecha. Y el 30 dice: porque en este día se hará expiación por vosotros, y seré limpio de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Aarón era el sumo sacerdote y hermano de Moisés. Tenía que hacer expiación por él mismo, por su propia casa, pero también por todo el pueblo. El gran día de la expiación de todos los pecados y rebeldías del pueblo en que eran perdonados. Aarón entraba al lugar santísimo con la sangre de los animales sacrificados, y lo ofrecía delante de Dios junto con perfumes aromáticos. Por esa sangre derramada, los pecados eran perdonados y Dios quedaba complacido. En el lugar santísimo donde se manifestaba el Espíritu de Dios solamente podía entrar el sumo sacerdote en ese día y una sola vez por año. Cualquier otra persona que quisiera entrar moriría inmediatamente. La santidad de Dios la destruiría. Creo que comprendemos por qué pasaría esto. Porque somos pecadores y Dios no tolera el pecado. Él es santo. Santo significa que además de no haber pecado en él, está alejado de todo lo inmundo y todo lo pecaminoso. Por esta razón, el sumo sacerdote, antes de entrar en el lugar santísimo, tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados para purificarse, y luego vestir sus ropas santas para estar en la presencia de Dios. Lo vemos ahí en los versículos 32
Al 34 dice: hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Dios es el mismo, pero las cosas han cambiado para nosotros. No necesitamos seguir el ritual judío. ¿Por qué? Porque Jesús vino al mundo y todo cambió. El día de su muerte fue el gran día de expiación para toda la humanidad. Él se ofreció en la cruz como sacrificio y derramó su sangre una sola vez y para siempre. Su sangre derramada satisface completamente a Dios. No necesitamos sacrificar animales, ni realizar ritos, ni vestirnos de una manera determinada para estar delante de Dios. Por medio de Jesús podemos acercarnos a Dios tal y como somos, y siempre, a la hora que sea y desde cualquier lugar. No tenemos que tener miedo de Él, porque cuando nos mira, ve en nosotros la vida perfecta de Jesús, a pesar de que conoce nuestras imperfecciones y nuestras debilidades. Aún así, Dios sigue odiando y enojándose contra el pecado tanto como antes. Para Dios el pecado no cambia y sus consecuencias siempre son negativas. El pecado no es algo cultural que se acepte o se rechace según cómo evoluciona la sociedad. No depende de las modas ni de los criterios políticos o filosóficos que tienden a legalizar todo aquello que no pueden solucionar. Para Dios lo que antes era pecado también es pecado hoy en día, y lo que antes era maldad también lo es ahora, y Él todavía disciplina y castiga al que no se arrepiente de ello. Entonces estemos pensando que el pecado no se va adecuando según a cada una de las cosas, a cada una de las situaciones. Pero ¿por qué hay tanta severidad de Dios con el pecado y con aquellos que no se arrepienten, aunque sean buenas personas? Hay muchas razones. ¿Por qué? Porque el pecado enferma, el pecado divide, el pecado pide más pecado, endurece la conciencia y da lo mismo volver a pecar. El pecado mata la vida espiritual, anula las ganas de buscar a Dios y de compartir momentos significativos con otros creyentes, produce culpas, intranquilidad y confusión, impide entender los propósitos y la voluntad de Dios. Pero Jesús todavía el día de hoy perdona, libera y da paz al que se arrepiente y confiesa su transgresión. ¿Cuál es tu decisión hoy en día? ¿Qué decisión quieres tomar el día de hoy? Entendamos lo que significa expiación. Expiación significa que tú y yo merecemos el castigo y el enojo de Dios, porque le hemos ofendido con nuestras faltas, con nuestra indisciplina, con nuestros pecados. Pero hoy sabemos que Él entregó a su Hijo Jesucristo a la muerte como sustituto, es decir, tomó nuestro lugar para darnos perdón, para extirpar de nosotros la culpa, y así quedará satisfecha su justicia. Y hemos visto hoy en esta mañana que todos somos pecadores, que todos hemos fallado delante de Dios, y Dios no tolera ese pecado. Él es santo. Por esta razón hemos visto que el sumo sacerdote, antes de entrar, antes de introducirse al lugar santísimo, tenía él mismo que entregar un sacrificio por sus propios pecados para quedar limpio, para purificarse, porque si no lo hacía, corría el riesgo entonces de él mismo caer muerto.
Vemos en el Nuevo Testamento que incluso fue necesario que ataran a su tobillo una cuerda por si el sumo sacerdote no salía con esa cuerda, pudieran jalarlo y sacarlo del lugar santísimo, porque ¿quién podría entonces entrar a recoger el cuerpo de aquel sumo sacerdote que había caído muerto? Hoy sabemos pues que Dios es el mismo. Tal vez no tenemos que presentar estas mismas cosas que se presentaban aquí en el Antiguo Testamento, pero necesitamos saber y reconocer que el día de su muerte fue el gran día de expiación para toda la humanidad. Él se ofreció en la cruz como sacrificio y derramó entonces su sangre una sola vez y para siempre. Por eso ya no es necesario que nosotros presentemos sacrificios de corderos, de cabras, en este caso de un macho cabrío, de palominos, de flor de harina. Ya no necesitamos presentar esas ofrendas porque su sangre derramada de Cristo satisface completamente a Dios. No necesitamos sacrificar animales, ni realizar ritos, ni vestirnos de una manera determinada para estar delante de Dios. Por medio de Jesús podemos acercarnos hoy tal y como somos y para siempre, en cualquier lugar, en cualquier hora y en cualquier momento. No tenemos ya más miedo de Él, de que su justicia nos consuma, porque cuando nos mira hacia nosotros, nos ve a través de la sangre de Cristo. Ya no ve nuestras imperfecciones directamente, sino nos ve a través de la vida perfecta de Jesús. Y es cierto, hoy en día también Dios sigue odiando y enojándose contra el pecado, tanto como en aquellos momentos. El pecado, como hemos dicho, no es algo que dependa de la cultura, no es algo que dependa de criterios políticos o se determine por medio del gobierno. Esto lo ha determinado Dios. Para lo que Él es pecado ahora, lo fue anteriormente y lo seguirá siendo en el futuro. Es por eso que Él todavía disciplina y castiga al que no quiere arrepentirse de esto. Entonces, tomemos en cuenta estas porciones de la palabra que hemos leído el día de hoy y tomemos una decisión, ¿sí? Finalmente sabemos que el pecado tiene una paga. El pecado nos va a dividir, no va a permitir que tengamos esa comunión con Dios y tampoco esa comunión con los demás seres humanos. Si no tenemos una buena relación con Dios, no vamos a poder tener una adecuada relación con las demás personas, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con las demás personas de la comunidad. Esto se nos hará un trabajo tal vez difícil, si no es que imposible. Si nosotros no tenemos esa relación con Dios, no vamos a poder tener una buena relación con las demás personas. Tal vez nosotros pensamos, ¿por qué no puedo llevar una buena relación con mi pareja? No puedo llevar una buena relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos. Justamente tendremos que revisar primero esa relación personal con Dios. La relación más importante que nosotros podemos tener hoy en día es para con Dios. Por eso veíamos tantas, hasta este momento, hemos visto en Levítico tantas ordenanzas para restablecer esa relación con Dios, para tener esa comunión perfecta con el Padre. Por eso cada hijo de Israel en aquel momento tenía que preocuparse por mantener esta relación de una forma adecuada. Y hoy en día también nosotros debemos seguirnos preocupando y ocupando en mantener esa relación con el Padre, porque si esa relación se rompe, todas nuestras demás relaciones alrededor con las personas estarán quebradas, estarán
rotas, serán débiles y tendrán una base muy frágil sobre la cual se están sustentando. Finalmente debemos desechar el pecado, la inmundicia, aquello que endurece nuestra conciencia y nos dice, total, ya he pecado, volveré a pecar. Y este mismo pecado sabemos que mata la vida espiritual, anula entonces este deseo por buscar a Dios y también anula el deseo de tener compañerismo con los demás integrantes de la familia espiritual. El pecado va a producir culpas cada vez más intensas en nuestra vida, va a provocar que tengamos una vida llena de intranquilidad y llena de confusiones. Si no tenemos guía, si nadie nos está guiando, entonces estaremos extraviados, estaremos perdidos. Sabemos que Jesucristo, cuando empezó su ministerio en la tierra, dice que volteó a ver a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque dice eran como ovejas sin pastor. Y así nos vemos nosotros cuando carecemos de la dirección de Dios, cuando carecemos de la dirección del Espíritu Santo y cuando hemos olvidado las enseñanzas de nuestro buen Salvador. Entonces, tomemos una decisión, porque cuando nosotros desechamos de nosotros estas palabras, dejaremos de entender los propósitos y la voluntad de Dios. Jesucristo hoy en día nos sigue esperando para perdonarnos, para liberarnos y para darnos su paz a cada uno de nosotros que se arrepiente y confiesa su pecado delante de Dios. Bueno, pues doy gracias a Dios por la oportunidad que nos permite pasar juntos. Gracias a Dios por su palabra. Y si el Señor lo permite, el día de mañana nuevamente nos veremos aquí para seguir meditando en su palabra. Hasta pronto, buenos días, el Señor les bendiga.